¿Quieres conocer un poco más acerca del mundo de la ingeniería civil? Aquí te mostramos cómo ser miembro en Construiling. Para poder convertirte en miembro tienes dos opciones, la opción de Inge Acceso Anticipado y la opción de Inge Cursos al Azar. A continuación les hablaré acerca del acceso anticipado. Al escoger esta opción tendrás acceso a todos los videos nuevos antes de su estreno, es decir, visualizarlos de manera exclusiva. Además, tenemos la opción de cursos completos al azar. Al escoger esta opción, tendrás acceso a los videos ocultos exclusivos de cursos totalmente completos que serán sorteados mensualmente. Asimismo, tendrás comunicación con el canal para compartirte un drive con los materiales de los cursos, que te ayudarán con tu aprendizaje. ¿Y tú qué esperas para ser parte? No olvides unirte al link de la descripción. Muy bien, vamos a continuar. También, antes de finalizar, les voy a explicar en qué va a consistir el trabajo final, porque justamente ya se ha definido el trabajo final, así que les voy a explicar también en qué va a consistir para que ya vayan avanzando desde ya. Muy bien, nosotros habíamos hablado ya la semana pasada acerca de los tipos de conductos cerrados, conductos abiertos, ¿no? Esto ya lo habíamos definido, vamos a pasarlo rápidamente. Habíamos visto las diferencias entre flujos en tuberías y flujos en canales abiertos también hemos visto. Eh, Habíamos visto tipo de flujos, ¿no? Flujos uniformes, flujos variados, permanentes, ¿no? Todo eso también ya lo hemos visto. Esta parte ya lo hemos visto. El número de Fruit, que lo vamos a ver más adelante. Habíamos visto los diferentes tipos de canales abiertos que nosotros podemos encontrar, ¿no? Canales rectangulares, canales trapezoidales, triangulares y circulares también, ¿no? Habíamos visto y habíamos hablado también acerca de la distribución de velocidades, ¿no? Esto ya se ha visto en mecánica de fluidos, que la distribución de velocidades en canales abiertos es muy diferente a la distribución de velocidades en un conducto cerrado. Habíamos visto los principales elementos de un canal abierto, ¿no? El tirante, la base, espejo de agua, qué es área mojada, qué es perímetro mojado, qué cosa es en radio hidráulico, cómo determinar en ese sentido el borde libre. Entonces esto de aquí también ya lo hemos visto. Aquí veíamos justamente un corte, este es un corte de una sección transversal de un canal en un determinado talud y cómo se configuraría en ese sentido un canal abierto, ¿no? Luego habíamos hablado acerca de la ecuación de Chesy, ¿no? Justamente esta ecuación de Chesy que me permitía poder relacionar justamente las características del canal que están dadas principalmente por el radio hidráulico con justamente las condiciones de flujo en un canal, ¿no? Que está dada por la velocidad, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos definido la semana pasada también. Habíamos hablado del coeficiente de Chesy y que este coeficiente de Chesy se puede determinar en función a diferentes ecuaciones, ¿no? La ecuación de Manning, por ejemplo, que determina este coeficiente de Chesy como el radio hidráulico elevado a la 1/6 sobre n, ¿no? Siendo en este caso n el número de Manning. Y es así justamente que se desarrollaba esta ecuación general de Manning, ¿no? Que tenía en su defecto como parámetro fundamental el coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? Este coeficiente de rugosidad de Manning que depende de diferentes tipos de materiales, ¿no? Aquí podemos observar los diferentes tipos de materiales para poder evaluar este valor del número de Manning. Había otra ecuación, la ecuación de Basing en este caso, ¿no? Que también me permitía poder generar una ecuación y obviamente este valor de C, que es el valor de C de Basing, también se podría determinar en función a unas tablas, ¿no? Estas tablas que principalmente están expuestas en el libro de Bente Chao, ¿no? Este libro
importante en la hidráulica de canales que define los principales conceptos teóricos. Luego habíamos visto este ejercicio, este primer ejercicio preliminar, que nos daba una primera aproximación para estimar los parámetros de un canal abierto, ¿no? En este caso, estimar el caudal, ¿no? Estimar el área mojada, el perímetro mojado, estimar el radio hidráulico, estimar la velocidad, ¿no? Entonces, todo esto lo empleamos mediante el uso de la ecuación de Manning, ¿no? ¿Por qué empleábamos la ecuación de Manning? Porque justamente nos están dando de dato este coeficiente de rugosidad de Manning, que es igual a 0.017 en este caso, ¿no? 0.017. Entonces esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Un software alternativo, más que un software, es una memoria de cálculo, lo diría desde esa forma, ¿no? Una memoria de cálculo que se usa comúnmente, ¿no? Que se usa comúnmente en hidráulica, sobre todo este programa llamado H-Canales, ¿no? Este programa llamado H-Canales fue desarrollado por Máximo Villón, ¿no? Que es un investigador, un estudioso que tiene diferentes libros enfocados a hidráulica, diseño de estructuras hidráulicas, y él desarrolló este programa, ¿no? Que permite, ¿no? En función a datos preliminares, poder estimar todos los parámetros de un canal abierto, ¿no? Como el caudal, ¿no? El área hidráulica, perímetro mojado, número de Froude, ¿no? Velocidad, ¿no? Espejo de agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este software, al igual que lo podemos descargar en nuestras computadoras también, es importante también recordar que si ustedes tienen una calculadora programable, también se puede descargar un software similar, ¿no? Llamado JICA, que también permite y nos ayuda en ese sentido a hacer una estimación de los parámetros. Ojo que estos programas, entre comillas, son herramientas de ayuda, herramientas de apoyo, ¿no? No es que yo en mi examen voy a colocar esos resultados y ya está, ¿no? Se supone que a ustedes se les explica un procedimiento y tienen que presentar el procedimiento, ¿no? Si por A o B quieren comparar sus respuestas, pueden emplear estos software, pero de ninguna manera eh, la resolución de ejercicios o algún diseño que quieran hacer va a implicar que ustedes coloquen pantallazos de esto, ¿no? Porque la idea del curso no es eso, ¿no? La idea del curso es que ustedes aprendan los procedimientos que permiten, en este caso, determinar o diseñar un canal, ¿no? No que se grabe en un programa y que eso les facilite el trabajo, ¿no? Así que si yo hago una comparación, ¿no? Justamente este mismo ejercicio lo empleo para poder justamente determinar los parámetros, lo puedo hacer. No sé si ustedes ya se habrán descargado H-Canales, yo supongo que sí, ¿no? Yo lo tengo, creo. ¿Se lo han descargado o no? Ahora vamos a abrirlo, ¿ya? Este es el H-Canales, por ejemplo. Ese es el programa, ¿no? Ese es el programa H-Canales, ¿no? Entonces ustedes, a ver, vamos con este ejercicio, ¿ya? Un poco para que vean, ¿no? Igual si gustan les paso este instalador, ¿no? Que tengo para que lo puedan utilizar, ¿ya? Entonces vamos al ejercicio directamente. Eh, ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla por si acaso? Ah, ok, ok. No, no. Entonces voy a salir porque yo estaba proyectando el H canales. Pensé que sí. A ver, me confirman si voy a compartir mi pantalla completa, ¿ya?
Me confirman. Ya. Justo ahora sí pueden ver el programa Canales, ¿no? Ah, ya, perfecto. Sí, hace rato estaba hablando de eso, por eso les decía, ya. Como les digo, yo tengo el instalador, ¿no? Si gustan se los paso. Eh, ojo, todo es con la debida confidencialidad, por favor, no me vayan ahí a denunciar que estoy pasando programas piratas y todo eso. Así que por favor. Bien, eh, eh, vamos a aplicar el programa H-Canales, que es como si fuera una calculadora, ¿no? Para poder desarrollar ese ejercicio. Ojo, vuelvo a repetir, este programa solamente me sirve para poder comprobar, ¿no? Ustedes en los ejercicios, en el desarrollo de ejercicios y de prácticas o exámenes, ustedes tienen que hacer el procedimiento, ¿no? No vale colocar solamente respuestas porque obviamente, ¿no? Va a tener un puntaje así. Así que les voy diciendo esto, seguramente su profesor el JP de prácticas también ya les ha comentado seguramente. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo determinar justamente estos parámetros con el H-canales, ¿no? A ver, en primer lugar es un canal trapezoidal, ¿no? Entonces, vamos a ubicar aquí canal trapezoidal, tenemos parabólico, circular, etcétera. Vamos a ir al trapezoidal. Ahí está. Acá ustedes pueden llenar información si gustan, ¿no? Ahora, a ustedes les están dando de dato o les están pidiendo en ese sentido calcular el caudal, ¿no? Eso es lo que les están pidiendo, ¿no? Determinar el caudal de ello en función a algunos datos. Tienen el talud, tienen el tirante, tienen el número de Manning y tienen la pendiente en este caso, ¿no? Entonces, esta primera opción no me sirve porque yo necesito conocer el valor del caudal, ¿no? Entonces, vamos a ir a otra sección, ¿no? A otra sección. Aquí tenemos para justamente determinar diferentes tipos de condiciones hidráulicas. Vamos a ir a caudales, ¿no? Ahora sí, ¿no? Es decir, voy a determinar ahora un caudal. Aquí tengo el tirante, ¿no? Es 1.2, entonces coloco 1.2. El ancho, la base del canal me están diciendo es de 2 metros, entonces coloco 2 metros. El talud me están diciendo que es 2, entonces coloco 2. Inmediatamente, como a medida que voy colocando los datos, ya el croquis del canal se va definiendo en este caso, ¿no? El coeficiente de rugosidad, ¿no? Es 0.017, 0.017. Y la pendiente es 0.000667, ¿ok? Una vez que tengo todos estos datos, simplemente pongo en calcular y automáticamente obtengo los parámetros, ¿no? Obtengo el caudal, obtengo el área hidráulica, el radio hidráulico, el número de FRUT, el tipo de flujo, ¿no? Velocidad, perímetro, espejo de agua, energía específica, ¿no? El caudal es 6.42, ¿no? Y justamente coincide con lo que yo obtuve del desarrollo del ejercicio, ¿no? El área mojada 5.28, aquí está. El perímetro mojado 7.36, aquí está. El radio hidráulico 0.72, ¿no? 0.7168, aprox 0.72. Y la velocidad 1.21, ¿no? Justamente que está aquí, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, es como si fuera una calculadora para poder comparar mis resultados, ¿no? Entonces, eso es básicamente la funcionalidad de esta calculadora, de este programa H-Canales, ¿no? ¿Ok? Simplemente para que lo tengan ahí mapeado. Eh, muy bien. Ahora veamos otro tipo de canal, ¿no? Los canales circulares que básicamente van a definir una alcantarilla, ¿no? En este caso, ¿no?
Entonces aquí tenemos las ecuaciones básicas que vamos a presentar en estos canales o secciones circulares, ¿no? Si queremos determinar el área hidráulica, la podemos determinar en función a esta ecuación: perímetro mojado, radio hidráulico, espejo de agua, etcétera. Estas son las tablas, ¿no?, que vamos a tener en cuenta. Este es un ejercicio típico que vamos a definir en este momento. Importante señalar lo siguiente, ¿no? Esto es lo que más quiero que ustedes tengan presente. Esto que está aquí es una alcantarilla. La diferencia entre una alcantarilla y una tubería que trabaja a presión es que obviamente la tubería que trabaja a presión se considera que toda la sección transversal está llena de agua, ¿no? En cambio, en una alcantarilla tiene una parte libre que se supone que está expuesta a la atmósfera, ¿no? Es decir, que aquí hay aire, ¿no? Entonces es por eso que el agua que va a fluir por esta alcantarilla va a trabajar por gravedad, no va a trabajar a presión, ¿ok? Tenemos aquí justamente cómo podemos determinar espejo de agua, este valor de T, ¿no? Lo podemos determinar en función de esta ecuación, como D es el diámetro de la sección circular por el seno de teta medios, ¿no? Esto de aquí es teta, ¿no? Este ángulo que aquí es teta, entonces sería seno de teta medios, ¿no? Eso me define el espejo de agua, ¿ok? Eso me define el espejo de agua. Ahora, si yo quiero determinar el área hidráulica, ¿no? Recuerden que el área hidráulica o el área mojada sería justamente toda esta sección que está aquí. ¿Cómo puedo determinar el área hidráulica? La determino mediante esta ecuación. 1/8 multiplicado por teta menos seno de teta por d al cuadrado. Eso sería el área hidráulica. El perímetro mojado, ¿no?, sería teta medios por el diámetro, y el radio hidráulico sería 1/4 multiplicado por 1 menos seno de teta sobre teta por d, ¿no? O en su defecto, ¿no?, el área sobre el perímetro, ¿ok? Entonces, esas son las ecuaciones básicas si es que yo estoy trabajando para una sección, un canal de sección circular, que sería el caso de una alcantarilla, ¿no? Otro punto importante a recordar es lo siguiente, ¿no?, que la velocidad máxima del flujo en conductos circulares no ocurre a tubo lleno, justamente lo que les estaba mencionando a ustedes, ¿no?, sino que para un valor de I igual a 0.8128 D, ¿no?, y que representa un 14% mayor que la velocidad de flujo a tubo lleno, ¿no? Es decir, que la velocidad máxima será 1.14 velocidad del tubo lleno, ¿no? Esto es si es que nosotros podemos determinar la velocidad de todo el conducto, ¿no?, como si estuviera lleno, lo multiplicamos por 1.14 y obtenemos la velocidad máxima, ¿ok? Y aquí tenemos un ejercicio, ¿no?, para poder aplicar, porque esto es básicamente aplicativo, ¿no?, para poder aplicar lo que hemos visto hace un momento sobre conductos circulares, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Esta pregunta vino, por ejemplo, el ciclo pasado en la práctica número 1. Tenemos lo siguiente. Se supervisa un proyecto de drenaje pluvial en una zona lluviosa, ¿no?, y se requiere verificar que la instalación de alcantarillas, cuando me están hablando de alcantarillas, se supone que son conductos circulares, ¿no? Esas alcantarillas son alcantarillas prefabricadas, ¿no? Van a cumplir las condiciones mínimas del diseño, ¿no? El material de la alcantarilla está compuesto por un metal corrugado, ¿no? Las alcantarillas van a ser de metal corrugado y van a tener un coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no?, ¿no?, igual a n, ¿ok?
van a trabajar parcialmente llenos con una avenida máxima de 35.314 pie cúbico por segundo, que ocupa el 60% de la sección, y además les están diciendo que la pendiente de trazado, es decir, la pendiente de esta alcantarilla es de 1.5 en 1000. Se requiere saber tres cosas, ¿no? Pero de esas tres cosas que se requiere saber, nosotros hasta el momento hemos visto un par de ellas, ¿no? Porque la otra la vamos a ver a medida que vayamos avanzando con la temática del curso, ¿no? Entonces, para este ejercicio vamos a resolver la parte A y la parte B, ¿no? Porque la parte C tiene que ver con cálculo de energía, número de fruto, todavía no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, vamos a regresar nuevamente a este problema y vamos a completar esta parte. Te piden determinar cuánto será el diámetro comercial, ¿no?, de esta alcantarilla, que se debe evidentemente solicitar para, para poder proyectarlo en la sección correspondiente. Y en segundo lugar, te piden determinar el tirante y espejo de agua con la que trabajará su máxima avenida, ¿no? La máxima avenida o el máximo caudal, que es de 35.314 pie cúbico por segundo. Esas son básicamente las dos preguntas para este primer ejercicio. Entonces vamos a resolverlo porque esto es bien aplicativo, ¿ya? Vamos a resolverlo porque esto es bien aplicativo. Recordarles que si tienen alguna pregunta, háganla, ¿no? Háganla para poder justamente avanzar con las actividades, ¿no? Vamos a cortar esto. Como les venía diciendo, esta pregunta vino el ciclo pasado, vino el ciclo pasado en la práctica número 1, para comentarles nada más eso, ¿no? Vamos a poner esto por acá para que nos dé espacio para poder desarrollarlo. Ahí está. Entonces, obviamente vamos a utilizar las ecuaciones que hemos visto hace un momento, pues, ¿no? Estas que están aquí, las voy a copiar, ¿no? Estas 4 son las ecuaciones que vamos a emplear para poder resolver este ejercicio. Ahí están. Me están pidiendo en primer lugar determinar el diámetro comercial, ¿no? Es decir, el diámetro de esta alcantarilla. Es lo primero que me están pidiendo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos de dato? Tenemos de dato de caudal, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí los datos que tenemos. Tenemos el caudal, que es igual a 35.314 metros cúbicos por segundo. Sabemos que ese caudal corresponde al 60%, el 60% de la sección. No corresponde al 60% de la sección. Y también sabemos la pendiente, que es de 1 en 1000, 1.5 en 1000, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, no? Esto quiere decir 1.5 entre 1000, ¿no? Y 1.5 entre 1000 es 0.0015, ¿ok? Esa sería la pendiente. Ojo que cuando ustedes vean así, cuando ustedes vean que hay dos ceros en la parte de abajo, quiere decir en 1000, ¿no? Es decir, que este valor lo van a tener que dividir entre 1000 para poder justamente trabajar con ese dato. No se vayan a confundir aquí.
Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que el área es igual a 1/8 de teta, ¿no? Menos, ¿no? El seno de teta por d al cuadrado, ¿no? D al cuadrado que es el diámetro, ¿ok? Entonces tenemos eso. Ese es área, justamente con la que vamos a trabajar. Y a mí me están diciendo otra cosa, me están diciendo además que ese caudal que yo tengo aquí va a ocupar el 60% de la sección, ¿no? Esta es la sección y toda esa sección sería el 100%, ¿no? Toda esa sección sería el 100%. Entonces el agua va a ocupar el 60%, ¿no? Es decir, que toda esta parte que está aquí representa el 60% del área, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el área de un círculo? Nosotros ya sabemos, ¿no? Que es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Entonces, pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Ese es el área de toda de todo el círculo, ¿no? De toda esta sección. Pero a mí me dicen que el agua ocupa el 60%, es decir, esto lo voy a multiplicar por 0.6, ¿no? Si esto lo multiplico por 0.6, este valor que está aquí sería igual a esto que está aquí, ¿no? Que representa el área hidráulica, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a 1/8 multiplicado por teta, que es en este caso el ángulo, menos el seno de teta por el diámetro al cuadrado, ¿no? Por el diámetro al cuadrado. ¿Qué puedo eliminar directamente aquí? Elimino directamente el diámetro, ¿no? Elimino el diámetro y voy a poder calcular rápidamente el ángulo, ¿no? Tengo una ecuación con una incógnita en donde determino este ángulo teta. Resolviendo todo esto, el ángulo teta me va a dar 3.458 radianes. Recuerden que los ángulos siempre se obtienen en radianes. ¿Ok? Ya tengo el ángulo. Ahora, lo que puedo hacer en este caso es lo siguiente, ¿no? Como ya tengo el ángulo, yo puedo definir el área, ¿no? Yo sé que el área es igual a 1/8 por teta, que es el ángulo, que sería 3.458 menos el seno de 3.458. Todo esto por el diámetro al cuadrado, ¿no? Perímetro también sería, en este caso, 3.458 sobre 2 por el diámetro. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que voy a aplicar? Ahora lo que voy a aplicar es la ecuación de rugosidad de Manning, ¿no? ¿Por qué voy a aplicar la ecuación de rugosidad de Manning? Porque yo tengo el valor del caudal, me lo están dando de dato, ¿no? Y yo sé que la ecuación de rugosidad de Manning, ¿no? En este caso, relaciona velocidad con las características, en este caso, con las características, en este caso, de la sección hidráulica, ¿no? Entonces, justamente voy a relacionar ambos términos para poder empezar, en este caso, a resolver este ejercicio que, como ya se habrán podido dar cuenta, es relativamente sencillo, ¿no? Es relativamente sencillo. Entonces tenemos lo siguiente por aquí. Tenemos lo siguiente por aquí. Yo sé que el caudal es igual a una velocidad por un área, ¿no? Yo sé que la velocidad
de acuerdo a la ecuación de rugosidad de Manning, ¿no? Es igual a la pendiente elevado a un medio multiplicado por el radio hidráulico elevado a las 2/5 en este caso, 2/3, perdón, sobre el valor de n, que sería el número de Manning, multiplicado por el área. Ahora, el caudal es 35.314 pies cúbicos por segundo, ¿no? En este caso, la pendiente es dato. Ahí está. Esa pendiente que está ahí es, en este caso, dato. El radio hidráulico. Yo sé que el radio hidráulico es el área entre el perímetro, ¿no? Entonces divido estos dos y lo coloco aquí. El número de Manning. Me están diciendo a mí que el material del cual está hecho la alcantarilla es de un metal corrugado, ¿no? Entonces voy a ir a mi tabla y voy a determinar cuánto deberá ser el número de Manning, ¿no? Si ustedes van y verifican su tabla, el número de Manning va a ser 0.013, ¿ok? Y bueno, el área que también no han definido. Entonces tienen una ecuación solamente con una incógnita, ¿no? Y la única incógnita va a ser el diámetro, ¿no? Entonces resuelven todo eso y obtienen el valor del diámetro, ¿ok? Obtienen el valor del diámetro. Por ejemplo, esto no lo van a poder hacer ustedes en el H canales porque evidentemente ese es un ejercicio un poco más analítico, ¿no? Entonces, no se confíen con el H canales porque eh, es solamente una ayuda, ¿no? No les va a servir para poder resolver un problema en general, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen llegar, ¿no? Si no, continúo. A ver, vamos a ver. 2/3, perfecto. Ya, entonces si no hay ninguna pregunta, ¿cuánto es el diámetro? Alan, dime. Profesor, disculpe, buenas noches. El, Buenas. el coeficiente que usted me está indicando de Manning, Ya. usted dijo que es 0,03, ¿verdad? 13. Ah, 13. Sí, 0,013. Según el cuadrito, dice material 0,013, madera sin cepillar. No sé si es la correcta. Ya. A ver, vamos a ver. Y hay otro donde dice metal con arrugas. No sé si sería ese. 0,022. A ver, vamos a revisar, ¿no? De repente ya me he confundido también. Vamos a ver. Vamos a ver la tabla. Ya me pasé. Ahora, por favor, mientras voy buscando esa información, vayan resolviendo ese ejercicio. No se ha formado una ecuación con una incógnita nada más. Número de Manning. Ya. Lo que pasa es que esta tabla que está aquí es una tabla muy, muy pequeña. Hay una tabla más grande que está en el libro de Bente Chao. ¿Ok? Entonces, eh, esa es la tabla básicamente de donde se ha extraído ese dato.
Eh, Importante mencionar lo siguiente. eh, Cuando a ustedes, seguramente en algunos casos no les van a dar el número de Manning, pero en la mayoría de casos, sí les van a tener que dar el valor del número de Manning, ¿ok? Entonces, por esa parte no se preocupen. Pero si es que no les dan el número de Manning, ¿no? Evidentemente ustedes tienen que recurrir a las tablas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Yo les había mencionado 0.013, pero me parece que no es, ¿no? Eh, a ver, aquí tenemos acero, ¿no? Tenemos hierro fundido que es 0.016, tenemos acero que es 0.016, ¿no? Metal con arrugas 0.022. Podría ser, podría ser en este caso este valor de metal con arrugas, pero vamos a ir directamente al ejercicio que me dice qué tipo de material es. Me dice que está compuesto por un metal corrugado, ¿no? Entonces, podría ser ese valor de 0.022. Importante indicar lo siguiente. Cada vez que ustedes coloquen el valor del número de Manning, tienen que colocar ahí, ¿no? Por la tabla 5, o en este caso por la tabla de las diapositivas del curso, se ha optado un valor de número de Manning de tanto que corresponde a este material, ¿no? Eso es importante siempre indicarlo, porque ustedes me pueden decir que su número de Manning es 0.5, pero si no hay un sustento de dónde lo han sacado, ¿no? Evidentemente ese valor no será considerado si es que estuviera en ese sentido mal, ¿no? Entonces, importante siempre indicar por qué es que están considerando ese valor de número de Manning, ¿ok? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, metal con arrugas, ¿no? Y acero rodonado, ¿no? 0.016 y 0.022. El material, en este caso, el acero corrugado, podría encontrarse entre estos dos, ¿no? Entre 0.016 y 0.022, ¿no? Para este ejercicio le vamos a poner 0.019, ¿ya? 0.019, porque evidentemente el material no es un metal con arrugas, ¿no? Sí tiene unas corrugaciones, eso sí, pero no es evidentemente un metal enteramente con arrugas. Y el acero rodonado tampoco se podría considerar, ¿no? Presenta otras características, entonces podríamos decir que está entre estos dos. Entonces vamos a poner 0.019, ¿no? En este ejercicio debí yo darles el valor del número de Manning, ¿no? Pero en este caso vamos a considerar en ese sentido de 0.019, ya como valor del número de Manning. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Hacer una pregunta. Para el examen no van a dar una tabla con los números de Manning. Les van a, o sea, ustedes en las diapositivas, ¿no? Tienen justamente, y en la bibliografía del curso tienen las tablas, ¿no? Las tablas de, en este caso, el libro de Bente Chao, de donde se extraen los valores del número de Manning. En el examen, quizás les den directamente a ustedes en el problema el valor del número de Manning, ¿no? Pero si en caso no les dan el valor del número de Manning, ustedes tienen que determinarlo en función a una tabla, ¿no? En función a qué tablas ustedes se preguntarán. De repente en función a las tablas que tenemos acá en las diapositivas, o seguramente el profesor o el jefe de práctica les habilitará también unas tablas para poder resolver los ejercicios, entonces en función a ello también. Pero vuelvo a repetir, tienen que indicar ustedes, ¿no? De dónde están sacando ese valor, ¿no? No me pueden poner de frente 0.014 y ya está, ¿no? Hay que indicar de dónde y a qué material corresponde, ¿no? Entonces eso es importante que sustentarlo, ¿ya? Entonces el valor del número de Manning que vamos a optar para este ejercicio va a ser de 0.019.
No sé si alguien ya ha determinado cuánto debería ser el diámetro, por favor. Ya tenemos todo, ¿no? Tenemos a qué es igual el área, a qué es igual el perímetro. Sabemos que el área entre el perímetro es el radio hidráulico. Tenemos la pendiente que es 0.0015. Tenemos el número de Manning que es 0.019. Y ya podemos, y tenemos el caudal, ¿no? Que es 35.314 pie cúbico por segundo, ¿no? Entonces, con todo ello, ya podríamos en ese sentido determinar el diámetro. Como todo el mundo me ha dicho que ha entendido, entonces yo supongo que ya debería haber sacado el valor del diámetro. ¿Cuánto sale? ¿Quién quiere ganarse un punto para la práctica número 1? ¿Cuánto sale? Les doy 3 minutos. 5.35 pies. Me parece que no. Luciano, ¿has considerado el número de Manning de 0.019? Sí, profe, pero creo que los valores de Manning está en metros, si no me equivoco, ¿no? No, el número de Manning es adimensional, no Es tiene unidades. dimensional. Claro, he considerado Exacto. 0.019 como número de Manning, el N. Ya. ¿Y te sabes ese valor? Sí. ¿Has considerado todos los decimales? Ah, no, he trabajado primero el R, lo he trabajado con 4 decimales, luego el área Ya. con 3, el perímetro con 3, y me ha salido Pero ese valor. ¿cómo has determinado el R si no puedes? Porque tienes de incógnita el diámetro. Claro, O le das con incógnita en diámetro y después me sale ya, una ecuación cuadrática. ya. Voy a revisar a ver mi ejercicio, a ver si está mal. Sí, a ver, chequea, por favor. A ver si alguno de sus compañeros también tiene la respuesta, me lo va indicando, ¿no? Ya pasó un minuto. Quedan 2 minutos. Pero ojo que la respuesta de su compañero no está dejada, está cercana, ¿no? Pero, a ver, dale una chequeada más, pues, ¿no? Denme el valor en pies y en metros también. Queda un minuto más. A ver, vamos a ver. 6.8 pies. Mm, se van alejando. 5.84. No me, no me adivinen.
Ah, profe, eso es lo que me salió, pero o sea, lo que me dice es el diámetro comercial, o sea, lo próximo a un diámetro que sea comercial. Obvio. Eso dice la Ah, pregunta, ¿no? claro, ¿Cuál es claro, el ya, entonces, diámetro? ya, ok. 4.33. A ver. Cerca, Marins. Eh, cerca. Pero recuerda que es diámetro comercial, Marins. Chicos, traten siempre de leer la pregunta, ¿ya? Ahí en la pregunta se les está indicando diámetro comercial, pues, ¿no? Entonces, evidentemente ese es el valor que ustedes obtienen, pero tienen que ajustar de un diámetro comercial, ¿no? Y de ahí lo pueden transformar en metros y todo ello, ¿no? Entonces ahí las respuestas ojo que no va a salir siempre lo mismo porque va a depender de la cantidad de decimales que se haya utilizado, ¿no? Eh, pero la respuesta va a estar cercana, en este caso, a 4, ¿no? Acá justamente tengo la respuesta 4.6, ¿no? Entonces, pero ojo que ahí tienen que buscar el valor comercial y ese es el valor que tienen que dar como respuesta porque eso les están preguntando en el ejercicio, ¿ya? Entonces, simplemente para recalcar eso, ¿no? Hay que tratar de justamente responder lo que se está preguntando porque si no se responde, obviamente no se ha comprendido, ¿no? Pero nada, este es un ejercicio, por así decirlo, un poco más rebuscado, pero sí veo que ya le están agarrando el ritmo y eso está muy bueno, está perfecto, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Aquí tiene, me parece, otro ejercicio más que es muy parecido, ¿no? Para que lo puedan ustedes eh, desarrollar, ¿no? Aquí tienen otro justamente, ¿no? Que también es muy parecido, ¿no? En función a las ecuaciones pueden determinar los valores que les están pidiendo. Por ejemplo, aquí ya les están dando el valor del diámetro, ¿no? Entonces ya directamente lo pueden desarrollar. Muy bien, esto de aquí ya lo vimos, ¿no? El tema de la velocidad máxima, 1.14 velocidad de tubo lleno. ¿Qué otras formas justamente de poder evaluar flujos en canales circulares tenemos, ¿no? Esta ecuación, este nomograma que está aquí es el nomograma que fue extraído del libro de Bente Chao, ¿no? En donde yo parto de un proceso de asunción, es decir, yo asumo una relación de I entre B o I entre D, en este caso para el valor de los diámetros, y en función a esos valores yo comienzo a desarrollar, ¿no? Esto es básicamente un proceso iterativo, principalmente, ¿no? Un proceso iterativo para poder, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Resistencia de movimiento en conductos abiertos, ¿no? Esta resistencia de movimiento de conductos abiertos está estrechamente relacionado con el coeficiente de rugosidad, ¿no? El coeficiente de rugosidad, ¿no? Que es un coeficiente de resistencia al movimiento. ¿Bajo qué condiciones justamente va a variar este valor de coeficiente de rugosidad, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de las curvas, ¿no? Si es que yo tengo un canal o un río que su distribución hace que presente varias curvas, la presencia de curvas, por ejemplo, va a generar una resistencia al movimiento, ¿no? Por ende, va a afectar el coeficiente de rugosidad, ¿no? ¿Qué más? La vegetación, ¿no?
Si ustedes habrán podido percatar, en un río que presenta una vegetación abundante en sus riberas, las aguas presentan menores velocidades que un río que es prácticamente liso, ¿no? Que las paredes de repente son de concreto, en donde la velocidad del agua va a ser mayor, ¿no? En ese sentido, la velocidad también juega un papel fundamental en el coeficiente de rugosidad, ¿no? Que es un coeficiente de resistencia al movimiento. Justamente aquí se menciona, ¿no? Su crecimiento es desmedido, es decir, si hay un aumento desmedido de la vegetación, puede dar justamente aumentos del coeficiente de resistencia en el orden del 50%, ¿no? Importante esto recalcar. ¿Qué otro factor hace que influya en el coeficiente de rugosidad? Por ejemplo, las pequeñas irregularidades que pueden ocurrir como consecuencia de bancos, ¿no? Bancos son básicamente las riberas, la formación de cúmulos de material producto de un proceso de erosión o sedimentación, ¿no? Presencia también de materiales de sedimentos importantes, ¿no? Y también del tamaño y la forma del canal, ¿no? El tamaño y la forma del canal de alguna u otra forma puede afectar, ¿no? La resistencia, aunque no está estudiado, ¿no? En sí, pero podría justamente afectar el valor de el número de coeficiente de rugosidad, ¿no? El valor de n en este caso. Antes de pasar al siguiente tema, que es rugosidad compuesta, es decir, qué sucede si mi canal tiene más de una rugosidad, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si mi canal tiene laderas que son de concreto, que son de piedra y tiene una base que es de concreto? Entonces, el valor de rugosidad de n va a variar también, ¿no? Antes de pasar con esto, quiero mostrarles una tabla que es muy interesante. Aquí la tengo. Y que seguramente les va a servir para sus trabajos, ¿no? Para sus trabajos finales en este caso. Ya. Entonces ustedes ingresan USGS N Manning. Esta página que está aquí es una base de datos, ¿no? Lo voy a compartir con ustedes también. N de Manning. Ahí está. Esta página que está acá es una base de datos de Estados Unidos, ¿no? En donde a lo largo de todo Estados Unidos se ha mapeado y se ha estudiado y se ha determinado el valor del número de Manning de diferentes tipos de ríos, ¿no? Por ejemplo, vamos a, no sé, vamos al río Rock Creek Canal, ¿no? En Montana, ¿no? Vamos aquí. Se ha determinado que el número de Manning es 0.06, ¿no? Aquí está la estación de estudio, ¿no? Aquí están las características de la estación. Aquí está, por ejemplo, la fecha de flujo más elevado que se ha registrado en el año 1948, ¿no? El valor de tirante máximo, el caudal máximo, ¿no? Y el número de Manning calculado, ¿no? Aquí están las propiedades hidráulicas de este tipo de este río, ¿no? En este caso. Aquí tenemos las secciones transversales y tenemos algunas imágenes del canal, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, este canal presenta bastante vegetación, ¿no? Y también presenta bastante material pétreo. Eso hace justamente que su valor del número de Manning sea mayor. 0.06 es un número alto de valor de rugosidad de Manning, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante
esta base de datos. Porque, ¿qué cosa sucede si es que de repente yo voy a hacer un estudio en una zona en donde yo no conozco, no sé de repente, ¿no?, el valor del número de Manning, ¿no? Puedo apoyarme justamente en esta base de datos y en función en un análisis comparativo de las características de flujo del canal que yo voy a estudiar con las características de flujo de repente de un canal o un río que yo encuentro en esta base de datos, yo podría justamente tomar ese valor y en función a ello evaluar mis parámetros hidráulicos en función a ese valor de rugosidad de Manning. Eso es lo que usualmente se hace cuando no se dispone de información, ¿no? Y como ustedes sabrán, en el Perú hay poca disponibilidad de información, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de ver la mejor forma de poder hacer estudios un poco más realistas, y una opción sería justamente emplear esta base de datos en donde podemos justamente evaluar y calcular valores de rugosidad de Manning, ¿no? Entonces, esto de aquí es una alternativa más que ustedes tienen, ¿no? Tienen las tablas, por ejemplo, ¿no?, que hemos visto hace un momento, pero también tienen estas alternativas para poder determinar o aproximar, ¿no?, valores de rugosidad de Manning, ¿no?, principalmente en zonas de cursos naturales, ¿no?, ríos principalmente, ¿no?, porque si es el caso de un canal, los canales básicamente son de concreto, ¿no?, o puede ser que de repente sea un canal de tierra, ¿no?, pero eso es más sencillo, ¿no? Pero si de repente yo estoy evaluando un río en particular y necesito conocer el valor del número de Manning, podría emplear esta base de datos que, ojo, que es aceptado a nivel mundial, ¿no? Se puede emplear estas metodologías para poder estimar el valor de rugosidad de Manning, ¿no? Entonces simplemente quería mostrarles esto, ¿no?, antes de pasar al siguiente tema. Rugosidad compuesta, ¿no? Que como les comentaba, la rugosidad compuesta se emplea siempre y cuando yo tenga canales que presenten diferentes tipos de materiales, ¿no? En este caso, como estamos viendo a continuación, estamos viendo un canal trapezoidal que tiene paredes de piedra y tiene una base de concreto, ¿no? Entonces, ojo que el valor del número de Manning tendrá que ser un valor del número de Manning compuesto. O por ejemplo, este canal que está aquí, que es un canal rectangular, ¿no?, que tiene una base de madera y que tiene paredes de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes valores de rugosidad. Entonces, tendré que determinar un valor de rugosidad general que me represente, ¿no?, estas características de cada uno de estos elementos, ¿no? Para ello voy a emplear la ecuación de Horton y Einstein, ¿no?, justamente como se menciona aquí. Esta es la ecuación de Horton y Einstein, esta que está aquí. La ecuación de Horton y Einstein me dice que para hallar una rugosidad general, es decir, una rugosidad ponderada, ¿no?, voy a trabajar con ciertos elementos de cada canal, ¿no? Por ejemplo, aquí dice P1. P1 corresponde al perímetro mojado 1, ¿no?, multiplicado por N1, ¿no?, que sería el valor de la rugosidad en 1, ¿no? Entonces, el perímetro mojado, ¿no?, en este caso, para N1 sería esta sección que está aquí, ¿no? El perímetro mojado para este P2 sería esta sección que está aquí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Ojo que aquí tenemos n valores, porque yo puedo tener un canal que tenga diferentes tipos de materiales, entonces tendrá un valor de n diferente en este caso, ¿no? Entonces, si yo tengo solamente dos materiales, entonces P1, P2 y P3 es suficiente, ¿no? Pero si yo tengo más de dos materiales o más de tres materiales, ya esta ecuación irá en ese sentido aumentando, ¿no? Entonces, importante recalcar lo siguiente, ¿no?, que
si yo tengo diferentes tipos de materiales, el valor de la rugosidad va a cambiar y en su defecto eso va a implicar que yo determine una rugosidad compuesta, ¿no? ¿Cómo determino esta rugosidad compuesta? Mediante esta ecuación que estamos viendo a continuación. ¿Ok? Justamente se menciona aquí, ¿no? P1, P2 y P3 son los perímetros mojados para cada uno de los elementos, ¿no? Se supone también que la velocidad en cada sección tiene en este caso la misma velocidad media, que sería en ese sentido v. Aquí justamente tenemos un ejemplo aplicativo que ustedes también no tienen a la mano, ¿no? Tenemos un canal que tiene laderas de piedra y tiene una base, ¿no? Tenemos que el caudal que va a pasar por este canal es de 1.3 metros cúbicos por segundo, ¿no? El valor de N1 es 0.02, el valor de N2 es 0.015. Seguramente es concreto esto, ¿no? La base es 1.5, ¿no? Z es 0.75, la pendiente es 0.0008, el tirante es 0.7 y me están pidiendo determinar el valor de N compuesto, ¿no? Para ello aplico mi ecuación de Horton y Einstein, justamente como está aquí. P2 vendría a ser, en este caso, el perímetro mojado para el material 2, ¿no? En este caso coincide con la base de mi canal, que sería 1.5, ¿ok? Sabemos que todo el perímetro, ¿no? En este caso es 3.25, ¿no? Que es igual a P2 más P1 y P1 por cada ladera del canal, y P1 en este caso es 0.875, ¿no? ¿Qué hago subsiguientemente para determinar el valor de N compuesto? P1 por N1 elevado a la 3 medios más P2 por N2 a la 3 medios y P1 por N1 a la 3 medios. Todo esto sobre P, que sería el valor de el perímetro total, y elevado a los 2 tercios, ¿no? Y con ello obtengo que mi valor de N compuesto es 0.0177, ¿no? Y este es el valor que yo voy a emplear si es que de repente quiero aplicar la ecuación de rugosidad de Manning para determinar, por ejemplo, un caudal, ¿no? Una pendiente, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces es importante en recalcar este punto que está aquí. Otra ecuación que me permite determinar una rugosidad compuesta es la ecuación de Cowan, ¿no? Esta ecuación de Cowan, que permite estimar una rugosidad compuesta, toma en consideración otros elementos a diferencia de la ecuación de Einstein y Horton, ¿no? En este caso, toma en cuenta el material, el grado de irregularidad, variaciones de la sección transversal, efecto relativo de obstrucciones si lo hubiera, vegetación y cantidad de meandros, ¿no? Los meandros son básicamente esas curvas que se forman en un determinado río. Entonces, la ecuación de Cowan toma en consideración todos esos elementos y en función a ello determina un valor de N, ¿no? Compuesto, ¿no? Un valor de N compuesto. Importante recalcar que esos valores se obtienen a través de esta tabla, ¿no? Esta tabla que fue definida por Cowan, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos se evalúa y se determina una rugosidad compuesta, ¿no? A diferencia del método de Horton, esta es más sencilla porque eso es básicamente poder observar la tabla nada más. En la anterior sí tenemos que nosotros hacer una evaluación para poder calcular ese valor de N ponderado. ¿Ok? Y finalmente, sección compuesta, ¿no? Hasta este momento nosotros hemos visto una sola sección de canal, ¿no? Pero ¿qué sucede si tenemos una sección como esta, ¿no? En donde evidentemente tenemos tres secciones, ¿no? A1,
A2 y A3, si es que lo queremos dividir entre secciones, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos, ¿no?, el diseño de canales si es que tenemos una sección compuesta, ¿no? Se supone que toda esta sección compuesta tiene la misma pendiente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Todo trabaja como uno solo, entonces la pendiente va a ser lo mismo, ¿no? La pendiente para la sección S1, para la pendiente para la sección S2 y S3, todas tienen que ser lo mismo. El área total es el área de cada una de las secciones, ¿no? El caudal sería, aplicamos la ecuación de continuidad para cada una también de las secciones, ¿ok? Esta es la ecuación de rugosidad de Manning, la que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero sabemos en ese sentido, ¿no?, que en este caso el caudal es un caudal que está formado por 3 áreas y 3 velocidades en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una especie de artificio. Vamos a hacer una especie de artificio. A toda esta sección que está aquí, a todo este término que está aquí, lo vamos a denominar con una variable de k, ¿no? Esta variable de k va a ser definida como transporte por sección. Entonces el caudal va a ser igual a esta coeficiente k multiplicado por la raíz de s, ¿no? La raíz de este que sería la pendiente. K, que es el transporte de sección, es una medida para determinar la capacidad de transporte de una sección de un determinado canal, en este caso, ¿no? Y sabemos además que A multiplicado por R a la 2 tercios va a ser un factor de sección para un flujo uniforme. De forma general, yo sé que la velocidad va a ser igual a una constante K multiplicado por la pendiente elevado a la raíz sobre el área, ¿no? Porque sabemos que velocidad por área es caudal, ¿no? Y a su vez, ¿no?, nosotros podemos definir velocidades 1 y velocidades 2 en este caso, ¿no? ¿Por qué velocidades 1 y velocidades 2? Porque se sobreentiende que estas dos velocidades, al ser la misma sección, van a ser iguales, ¿no? Entonces yo puedo definir una velocidad 1 como un valor de K1 por la raíz de S sobre el A1, y una velocidad 2 va a ser igual a un K2 multiplicado por la raíz de S sobre el área 2 en este caso, ¿no? Es así que en función a ello, ¿no? Es así que en función a ello voy a tener una velocidad generalizada para cada sección, ¿no? Para cada una de las secciones voy a tener una velocidad generalizada que la puedo definir como velocidad es igual a K por la raíz de S sobre el A, ¿no?, que sería el área, ¿no? Si quiero determinar la velocidad total de mi canal de sección compuesta, lo único que voy a hacer en este caso es sumar los valores de K. ¿Por qué? Porque en este caso, el AI, que sería el área para cada sección, si yo sumo cada una de las áreas, al final me va a dar el área total, ¿no? La pendiente es la misma para cada sección, entonces no cambia, y lo único que va a variar es esto que está aquí, nada más, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general que nosotros vamos a emplear si es que tenemos una sección compuesta, ¿no? Que no es tanto una ecuación, es básicamente un análisis de todas las ecuaciones que hemos visto hasta este momento y cómo lo podríamos trabajar de forma seccionada para poder trabajar un canal compuesto como el que estamos viendo a continuación. ¿Ok? Simplemente para detallar esto nada más, que no es nada nuevo, ¿no? Es parte de lo que hemos visto hasta este momento. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, continuamos.
Muy bien, espero que todo esté claro. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente tema que ya entra a tallar de frente con el diseño de canales, en este caso, ¿no? Vamos a verlo de forma preliminar. ¿Qué vamos a ver en diseño de canales? Vamos a ver las consideraciones generales que hay que tener en cuenta para poder diseñar un canal, ¿no? Y vamos a ver dos tipos de diseños de canales. El diseño de canales no erosionables y el diseño de canales erosionables, ¿no? El día de hoy vamos a abordar el primero, ¿no? Los no erosionables. En primer lugar, indicar los diferentes tipos de canales que nosotros vamos a tener en el medio, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un canal de primer orden. Esos canales de primer orden son los canales madre o de derivación, son los principales en este caso. Eh, Generalmente, como son canales bien grandes, van a tener una pendiente mínima, ¿no? Y van a ser trapezoidales como los que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el canal Tiny del proyecto Tinajones y este canal madre del proyecto Chavimochi, ¿no? Son proyectos de gran envergadura, proyectos de irrigación de gran envergadura en el país. Luego tenemos los canales de segundo orden. Esos canales de segundo orden son canales laterales, ¿no? Son aquellos que salen o se derivan a partir de un canal madre o un canal principal, en este caso, ¿no? En donde los caudales también se van a derivar, ¿no? Por ejemplo, el agua de riego, ¿no? Que sirve unilateral se conoce como unidad de riego, ¿no? Principalmente no se utilizan para conducir agua hacia terrenos de actividad agrícola principalmente. Aquí tenemos unos ejemplos concretos, ¿no? Tenemos el canal Mochumí, que seguramente habrán escuchado, ¿no? El proyecto Mochumí, y el canal Tucumí, en este caso. Luego tenemos unos canales de tercer orden. Estos canales de tercer orden nacen a partir de los canales secundarios o canales laterales, ¿no? El agua va a ingresar, ¿no? Y luego es repartido, ¿no? Hacia un canal derivado, en este caso, ¿no? Para abastecer de agua un punto en específico, ¿no? Justamente aquí nosotros podemos hacer esta distinción clara entre un canal principal, un canal secundario y un canal de tercer orden, ¿no? Este sería el canal principal, el que está aquí. Estos serían los canales secundarios y estos serían los canales derivados, ¿no? De tercer orden. Principalmente acequias, justamente como se menciona aquí. ¿Qué elementos básicos tenemos que tener en cuenta para un diseño hidráulico? ¿Qué es justamente lo que ustedes van a hacer? Ustedes ya tienen que empezar a hacer su diseño hidráulico, su diseño de canales. Entonces lo que van a tener ustedes que tener en cuenta va a ser en primer lugar el aspecto topográfico. Necesitan información topográfica. ¿De dónde van a extraer esta información topográfica? Van a utilizar para ello Google Earth o en su defecto el uso de cartas nacionales también. Algo muy importante es el trazo, ¿no? El trazo de un canal necesita evidentemente información básica, ¿no? Como los planos topográficos y catastrales, porque evidentemente uno no quiere trazar un canal y que cruce una casa, por eso se necesita el catastro.
¿Qué más necesitamos? Necesitamos fotos aéreas, ¿no? Para localizar poblaciones, caseríos, ¿no? Y para evidentemente no interferir justamente con estos sectores, ¿no? Y finalmente, estudios geológicos, porque es importante tener en cuenta que mi canal tiene que atravesar por un suelo que ofrezca las condiciones óptimas, ¿no? Uno diseña un canal que sea estable, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí las condiciones de los suelos, la estabilidad, el tema de la salinidad también, ¿no? Porque si son canales de concreto van a ir con acero y la salinidad puede afectar estrechamente al acero. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que no existe información topográfica, ¿no? Habrá que hacer un reconocimiento de todo el terreno, ¿no? Determinar el punto inicial y el punto final, ¿no? Habrá que hacer un trazo preliminar, ¿no? Mediante de repente el uso de estacas, ¿no? Y luego habrá que hacer un trazo definitivo, ¿no? Un trazo definitivo en un plano, habrá que hacer un levantamiento topográfico para poder justamente hacer este trazo definitivo, ¿no? Estos valores que están aquí representan los radios mínimos en canales abiertos, ¿no? Y estos radios mínimos en canales abiertos, que son aquellos radios que ustedes, por ejemplo, utilizaban también para carreteras, pero en este caso están basados en canales. Estos radios mínimos dependen del caudal, ¿no? Aquí justamente podemos observar valores de radios mínimos para caudales mayores a 10 metros cúbicos por segundo, ¿no? Aquí podemos ver otro cuadro que nos indica los radios mínimos en función de repente al espejo del agua, es decir, al valor de T. Y aquí unos radios mínimos también dependiendo del caudal, ¿no? Estos son para caudales menores a 10 metros cúbicos por segundo. ¿De dónde se ha extraído esta información? Del Ministerio de Agricultura, ¿no? Todo esto está estrechamente normado en función al Ministerio de Agricultura y Riego, hoy en día llamado también de esa forma. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta en el canal, ¿no? Una vez que yo defino el trazo, es decir, defino la ruta por donde va a pasar mi canal, es importante también tener en cuenta, ¿no? Que vamos a tener que nosotros hacer un levantamiento, un perfil longitudinal, ¿no? Vamos a tener que hacer un perfil longitudinal y luego vamos a tener que hacer secciones transversales, ¿no? Entonces, tanto ese perfil longitudinal como esas secciones transversales tienen que ser plasmados en un plano, ¿no? Un plano que va a tener una escala, ¿no? Que va a tener justamente las coordenadas, va a tener la base de datos, el datum de la información topográfica que he utilizado, entre otros elementos, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Importante generar estas vistas, ¿no? Para poder trazar nuestro canal. Generalmente, cuando se presenta un plano de sección longitudinal de un canal, se exagera un poco la parte vertical, ¿no? Porque justamente nos va a permitir tener una mejor noción de cómo va a ser la distribución del canal a lo largo de todo su recorrido. Importante también tener en cuenta que la pendiente de la rasante del fondo debe ser lo más posible a la pendiente natural del terreno, ¿no? ¿Esto por qué? Porque lo que se quiere cuando se traza un canal es evitar el movimiento de tierras, ¿no? Este movimiento de tierras tiene que ser lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, hay que adecuar el canal a que justamente se coincida, ojo que no va a ser 100% así, pero que trate de coincidir con la rasante de terreno, en este caso, ¿no? Para definir la rasante de fondo se comprueba con diferentes secciones hidráulicas. Hay que hacer varios trazos. Ustedes para el trabajo final van a tener que hacer 3 trazos como mínimo. En función de esos 3 trazos se va a tomar la decisión sobre la cual ustedes van a tener que trabajar. ¿Ok?
Y finalmente, ¿no? Habrá que hacer un plano, ¿no? Un plano que contenga todos estos elementos, ¿no? El kilometraje, la cota, la pendiente, deflecciones, secciones hidráulicas, tipo de suelo, entre otros, ¿no? Todo lo que engloba un plano, principalmente. ¿Qué otro elemento es importante definir cuando se diseña un canal? El borde libre, ¿no? El borde libre es importantísimo definirlo cuando se diseña un canal, ¿no? Este borde libre, ¿no? Que es una altura adicional que se utiliza por si es que existirían niveles extraordinarios de aguas, de flujos de agua, de repente ante un fenómeno de niño, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que considerar un borde libre para evitar procesos de inundación, ¿no? Justamente como se menciona aquí, su objetivo es evitar desbordamientos, de repente por una mala operación de las compuertas o de repente por oleaje, ¿no? Debido a que si se encuentra en una zona con altos vientos o en todo caso ante un evento extraordinario como podría ser el caso del fenómeno del Niño. ¿Cómo determino el borde libre? ¿No? Hay dos formas, ¿no? Por lo general, en un diseño rápido, ¿no? El borde libre de un canal varía entre 5 al 30% de tirante. Es decir, si mi tirante es 1 metro, mi borde libre será el 30% de 1 metro, del 5 al 30% de 1 metro, ¿no? Depende. Y también puedo utilizar, ¿no? La ecuación desarrollada por la USBR, ¿no? Esta USBR, que es el organismo de los Estados Unidos que regula todas las normas hidráulicas estructurales, ¿no? De edificaciones, principalmente en ese país, ¿no? Entonces, de acuerdo a la USBR, el borde libre podría determinarse como 0.5521 la raíz de C por I. C es una constante e I es el tirante del canal, ¿no? ¿Esta constante de qué depende? Depende del caudal, ¿no? Si yo tengo caudales menores a 0.56 metros cúbicos por segundo, mi valor de C será 1.5. Y si mis caudales son hasta 84.95 metros cúbicos por segundo, mi valor de C es 2.5 en este caso. ¿Ok? Aquí tenemos otra tabla. En esta otra tabla nos indican el valor de borde libre, en este caso, a medida que va variando el caudal, ¿no? Y si es que de repente mi canal es revestido, o de repente no es revestido, ¿no? Entonces, en función de ello, puedo definir justamente este borde libre. Aquí tengo otra tabla, ¿no? Que me indica, ¿no? La utilización de un ábaco para poder definir este borde libre también, ¿no? Aquí justo lo estamos viendo a continuación. Y bueno, canales erosionables y no erosionables. Esto lo vamos a ver con mayor calma la próxima semana, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio aplicativo en donde veamos específicamente este tema.